Soy el padre Stewart Quispe, misionero en Ecuador, y para este tercer domingo del tiempo ordinario, que corresponde al día 24 de enero del 2021, daré lectura al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con sus jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, ciertamente que es evidente, habla de la vocación religiosa, de la vocación consagrada, la vocación al servicio de Dios, a vivir más de cerca con Jesucristo, a seguir sus pasos, a aprender su doctrina, para luego ir a predicarla, para expulsar demonios, ser pescadores de hombres, como dice el Evangelio. Pero yo quería referirme sobre todo en esta ocasión de modo particular, ya que sucede algo, y es de experiencia, que se repite muy a menudo, sobre todo en el descubrimiento de las vocaciones. San Juan Pablo II decía con toda certeza que la vocación a ser discípulo, apóstol del Señor, está presente en la mayoría de los jóvenes. Y esto es un dato realmente muy cierto. Pero yo, por ejemplo, por gracia de Dios, me encuentro trabajando en un noviciado en el cual tengo, por gracia de Dios, la oportunidad de trabajar de cerca con las vocaciones y también de poder constatar cuáles son los obstáculos, las dificultades que se presentan cuando el joven decide seguir a Jesucristo. Siempre les aconsejamos, y es lo mejor, tener esta actitud que tuvieron los apóstoles, de responder pronta y generosamente, de modo inmediato, como dice el Evangelio. El Señor les propone la vocación, inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. También dice, ellos enseguida, dejando la barca y a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Así como a ellos les exigimos, y también es algo muy bueno, seguir a Cristo con mucha generosidad, con mucha prontitud, yo ahora me quería referir sobre todo a otro hecho que a veces es difícil, sobre todo pues de parte de la comprensión de los padres. Que el Evangelio también habla de Zebedeo, el padre de Santiago, y también de Juan. La actitud de este hombre, al menos en el Evangelio, es silenciosa, acepta la voluntad de Dios y deja partir a sus hijos, que lo dejan con el trabajo, que lo dejan solo, con los jornaleros. Y no se escucha en ninguna otra parte del Evangelio que haya habido oposición de parte de él, o que haya ido a buscar y reclamar sus hijos. Se los entregó a Dios. Y esto pasa así, y como dije al inicio, es un dato de experiencia, que la mayor parte de las contradicciones que han sufrido los santos no han sido promovidas por los grandes enemigos de la fe, ni tampoco por políticos sectarios, por dirigentes de medios de comunicación anticristianos, sino, y es así, por personas que pertenecen a su entorno, e incluso al entorno más cercano, con frecuencia a las personas de su propia familia. Y esto no es de extrañarse, porque nuestro Señor ya en otra parte en el Evangelio también dice
¿Pensáis que he venido a traer la paz a la tierra?, dijo Jesús a sus discípulos. No, os digo, he venido a traer la división, pues de ahora en adelante habrá 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirá el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y estas palabras se entienden en toda su plenitud al contemplar las tensiones que suele provocar en el entorno doméstico la entrega a Dios de alguien de la propia familia. Se dividen realmente. Hay oposiciones de criterio, de modo de ver. Y no tenemos que ver como una oposición, porque la entrega de un hijo a Dios no supone una quiebra, un separarse, un romper en el amor entre padres e hijos. Porque Cristo no separa las almas, no establece oposiciones. No es que enfrenta el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas contra el cuarto, que es amar a los padres. Lo que queda patente en la entrega a Dios es una jerarquía del corazón. Esa persona manifiesta con su decisión de entrega que el amor de Dios es lo primero y lo que debe anteponerse a todo, en coherencia con la enseñanza constante de la Iglesia, fiel a las enseñanzas de Cristo. Por eso es que los padres han de ser honrados, como recuerda San Agustín, pero Dios debe ser obedecido. No están en contraposición, pero sí jerarquizados. Hay que obedecer a Dios y honrar a los padres. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor en una fórmula evangélica. Y eso no nos aclara todo, no ofrece dudas. Quien ama también a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Pero con frecuencia, los padres, los hermanos, amigos, no ven las cosas del mismo modo. Y en este aspecto, los santos han tenido que padecer con tantas otras miles de personas que se han entregado a Dios en todos estos siglos de cristianismo. Y han tenido que enfrentar serias contradicciones. Por ejemplo, recordado es el caso de San Juan Crisóstomo, un santo doctor de la Iglesia, un predicador eminente, el Boca de Oro. Él dice que, él cuenta, ¿no?, cuando mi madre supo mi resolución de entregarse a Dios, de seguir la vida consagrada, sacerdotal, dice, mi madre me tomó de la mano, me llevó a su habitación y habiéndome hecho que me sentase junto a la cama donde me había dado el ser, rompió a llorar y a decirme muchas cosas amargas y más amargas que su llanto. Su madre, viuda, le fue recordando todo lo que había hecho por él desde su nacimiento y le pidió entre lágrimas que no la abandonara en la vejez, dejándola viuda por segunda vez. Espera, le decía, al final de mis días, cuando me hayas entregado a la tierra y me hayas puesto junto a los huesos de tu padre. Emprende entonces largos viajes, yo no te he faltado en nada, no me abandones. Juan tenía 23 años y en aquella ocasión cedió a estas palabras de su madre. Solo después, gracias a las palabras de un amigo, le convencieron más tarde a llevar a cabo su vocación, a pesar de esa contradicción familiar. Quizá, de haber seguido el consejo materno, no hubiésemos tenido en la Iglesia un San Juan Crisóstomo. Dios puede ser que a veces cambie nuestros planes o lleve a cabo nuestros sueños, nuestros ideales, pero no del modo como nosotros lo quisiéramos. Porque Él lo cambia, pero lo cambia y lo eleva, lo lleva a cabo de un modo más perfecto. Por eso es que sobre todo tenemos que pedir en este día por todas las familias, por las vocaciones que hay en las familias,
y también por los padres de todas aquellas vocaciones, para que a imitación de los santos padres cristianos, sobre todo, porque hay que recordar, es un deber de justicia, de que también los buenos padres de familia, los verdaderos cristianos, han sabido ver también a lo largo de la historia la vocación de sus hijos como un privilegio, como un don de Dios, y han ayudado decididamente a la vocación de sus hijos. Basta recordar las figuras de la Madre de Santo Domingo, del Padre de Santa Teresita del Niño Jesús, de Mamá Margarita, la Madre de San Juan Bosco, que tanto ayudó a su hijo en los comienzos del oratorio, y de tantos padres en la actualidad. Bienaventurados los que se entregan a Dios para siempre en la juventud, escribía don Bosco, muy pocos días antes de su muerte, alentando a la entrega generosa a la juventud. Y tantos jóvenes santos que tenemos, que por gracia de Dios han dado su vida a esta vocación religiosa. Pidamos sobre todo pues en este día que Dios conceda la gracia de seguir aumentando en vocaciones sacerdotales, religiosas, consagradas por entero a Dios, y que Dios conceda ese privilegio, ese don a muchas familias, y que también conceda la gracia a los padres y familiares y a los candidatos también, a los elegidos por Dios, a ver esto de este modo, como un gran don de Dios, como un privilegio al cual hay que corresponder, que siempre será la mejor opción, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pidamos de esta gracia humildemente a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida.